En una tranquila tarde de otoño de 2023, mientras las hojas anaranjadas y amarillas caían suavemente al suelo, las cámaras de seguridad de una casa en la colonia La Maquinita, en Toluca, capturaron un misterio que dejó a todos boquiabiertos. El susurro del viento entre los árboles se convirtió en el preludio de una serie de eventos que desafiarían la comprensión de la realidad. La luz dorada del sol filtrándose a través de las hojas proyectaba un mosaico de sombras en el suelo, mientras una brisa fresca acariciaba suavemente las calles, llevando consigo el aroma terroso de la temporada. Este escenario idílico pronto se vería alterado por acontecimientos que nadie en la colonia podría haber anticipado. Soy Claudia, una estudiante de medicina que vive en esta apacible colonia. Al caminar por sus calles, los aromas de los jardines bien cuidados y el sonido lejano de los niños jugando siempre me recordaban la paz del lugar. Pero esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso, sentí una inquietud que no podía explicar. El cielo empezaba a teñirse de un suave carmesí, y las sombras se alargaban de manera inquietante sobre el pavimento. Algo en el aire parecía haber cambiado, una energía invisible que me hizo detenerme por un momento y respirar profundamente, tratando de calmar mi inexplicable ansiedad. Claudia residía en la colonia La Maquinita, un oasis de tranquilidad donde los vecinos intercambiaban saludos cordiales y sonrisas al cruzarse. Las mañanas eran frescas, con el sol apenas asomándose entre las montañas, proyectando largas sombras sobre las aceras. Pero lo que empezó como un simple malestar, una inquietud sin explicación, pronto se transformó en algo mucho más siniestro, como una sombra que se cierne sobre un día soleado. Las noches, normalmente serenas, comenzaron a sentirse más inquietantes, como si algo acechara en la oscuridad, esperando el momento adecuado para revelarse. Todo comenzó un lunes por la mañana, con el aroma del café recién hecho llenando la cocina mientras me preparaba para la universidad. De repente, un dolor agudo en el estómago me hizo doblarme, como si algo oscuro se retorciera dentro de mí. Ricardo, mi novio, me miró con preocupación, sus ojos reflejaban el cálido sol de la mañana. «Deberías descansar, Claudia», me dijo con voz suave, intentando ocultar su preocupación tras una sonrisa tranquilizadora. Pero su mirada traicionaba su inquietud, podía ver la tensión en sus hombros y la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Lo que Claudia ignoraba era que Ricardo guardaba un secreto que sería el catalizador de eventos inimaginables. Durante varios días, el malestar persistió, como una tormenta que se niega a despejar. Con cada punzada de dolor, la preocupación crecía, hasta que finalmente decidió visitar al médico, buscando respuestas en el frío y aséptico ambiente de la clínica local. El edificio, con sus paredes de un blanco impoluto y su iluminación fluorescente, parecía intensificar su malestar, cada paso resonando en el suelo de baldosas, cada sonido amplificado por el eco de los pasillos vacíos. El 15 de septiembre de 2023, Claudia se presentó en la clínica local, un edificio donde el sonido de las máquinas y el murmullo de las conversaciones de otros pacientes creaban una sinfonía inquietante. Los registros médicos indicaban que había descrito síntomas de náuseas, fatiga y mareos, un trío de signos que parecían bailar en torno a un diagnóstico común. El médico, un hombre de mediana edad con gafas redondas y una expresión amable, escuchó atentamente mientras Claudia describía sus síntomas. Sin embargo, cada palabra que escuchaba parecía llevarle más lejos de una respuesta clara, sumergiéndole en un mar de incertidumbre. Al salir de la consulta, con la cabeza aún dando vueltas por el diagnóstico, Claudia recibió una noticia que no esperaba: estaba embarazada. La mezcla de emociones en su interior chocaba como olas en una tormenta. Lo que debería haber sido un motivo de celebración pronto se transformó en una pesadilla de la que no podía despertar. Claudia,
con las manos temblorosas, sostenía el papel con los resultados, sus ojos recorriendo las palabras una y otra vez, tratando de encontrar algún error, alguna señal de que todo era un malentendido. Cuando compartí la noticia con Ricardo, esperaba ver alegría o al menos sorpresa en su rostro. Pero en su lugar, su expresión se tornó sombría, como si una sombra hubiera pasado por su mirada. Murmuró algo que no logré entender, y al insistir, finalmente confesó, su voz apenas un susurro: calenté tus pastillas anticonceptivas en el microondas. La revelación cayó como un trueno en una noche silenciosa, un sonido ensordecedor que resonó en mi mente mucho después de que las palabras se desvanecieran en el aire. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Claudia, más frío que cualquier viento de invierno. No era solo traición lo que sentía, sino un acto calculado, premeditado, con consecuencias que se extendían más allá de su comprensión. Ricardo, en su delirio de racionalidad, pensaba que había actuado bien, pero no comprendía el error fatal que había cometido. Claudia, en un estado de aturdimiento, intentó procesar lo que acababa de escuchar, su mente luchando por encontrar sentido en el caos que se había desatado. La policía local recibió una llamada perturbadora aquella tarde desde la casa de Claudia en Toluca. Al llegar, encontraron a Ricardo en el suelo, retorciéndose de dolor, sus gritos resonaban en las paredes como un eco aterrador. Nadie entendía qué había sucedido, los paramédicos trabajaban rápidamente entre susurros y miradas de incertidumbre. El ambiente se cargó de una tensión palpable, cada movimiento se sentía lento, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, permitiendo que el horror del momento se infiltrara en cada rincón de la casa. Traté de advertirle, dijo Claudia, su voz temblando al borde de las lágrimas, mientras miraba a los oficiales que la rodeaban en la sala. Donde yo vengo, es diferente. No quería esto para él. Sus palabras eran un enigma que dejaba más preguntas que respuestas, un rompecabezas que las autoridades apenas comenzaban a desentrañar. Claudia, envuelta en una manta, se sentó en el sofá de la sala de estar, sus ojos perdidos en el vacío, mientras intentaba encontrar las palabras para explicar lo inexplicable. Las autoridades, al investigar más a fondo, encontraron a Ricardo en un estado que desafiaba toda lógica. Los informes médicos revelaron algo inaudito: Ricardo estaba experimentando síntomas de embarazo. Una imposibilidad biológica, pero los signos estaban ahí, en su cuerpo, retorciendo la realidad con cada latido de su corazón. Los médicos, con rostros pálidos y manos temblorosas, revisaban una y otra vez los resultados, sus mentes racionales luchando por aceptar lo que tenían ante ellos. Los resultados de las pruebas, impresos en papel blanco, parecían gritar en silencio la imposibilidad biológica que estaba ocurriendo. Los médicos, incrédulos, revisaban los números, los ultrasonidos y los síntomas, buscando una explicación racional en un mar de incertidumbre. Cada hoja de papel era un recordatorio mudo de lo desconocido, un testimonio de un fenómeno que desafiaba las leyes de la naturaleza tal como las conocíamos. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente perturbador, amigos. Claudia no era de este mundo, y su advertencia había sido una verdad que nadie quiso escuchar. La llegada de 3 figuras con alas esa noche confirmó lo inimaginable, su presencia llenando el aire con un zumbido apenas perceptible, como un canto etéreo que resonaba en el alma. La noche estaba en silencio, el aire inmóvil, como si el mundo contuviera la respiración ante la aparición de estas entidades. Eran altas, majestuosas, describió un vecino, su voz temblando mientras recordaba la escena. Fue como ver ángeles, pero sentí más miedo que paz. Las figuras se movían con una gracia sobrenatural, su presencia alteraba el espacio, una mezcla de belleza y terror que resonaba en lo más profundo de quienes las observaban. Sus alas, brillando con un resplandor suave,
parecían ondular como si fueran hechas de luz pura, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la casa. La historia de Claudia y Ricardo desafía toda lógica, como un sueño del que uno no puede despertar. Su final nos deja con la inquietante pregunta: ¿qué otras verdades desconocidas se esconden en la cotidianidad de nuestras vidas? ¿Qué secretos susurran las sombras entre las luces del día? Mientras las figuras se desvanecían en la oscuridad, dejando tras de sí un silencio abrumador, el mundo de Claudia y Ricardo cambió para siempre, dejando una marca indeleble en la historia de la maquinita. La próxima vez que tomes tus medicamentos, pregúntate: ¿sabes realmente quién eres, o qué podrías llegar a ser si alguien juega con tu destino? La línea entre lo conocido y lo desconocido es más delgada de lo que creemos, y a veces, lo imposible está a solo un susurro de distancia. Mientras las luces se apagaban en la colonia, una nueva conciencia se despertaba en aquellos que habían sido testigos de lo sucedido. Un recordatorio constante de que el universo es mucho más vasto y misterioso de lo que podríamos imaginar.